Continuando con el proceso de formación en este proyecto de Desvelando Oportunidades de Vida, nos toca evaluar, en este caso, el punto número 3. Como ya saben ustedes, van realizando, pues en el primer punto se hicieron los datos generales, en el segundo punto se habló mucho con énfasis en los clientes y su identificación primordial, cuál es nuestro principal cliente. Hoy día nos toca hablar sobre lo que es los costos, todo lo que tienen que ver con el flujo de dinero que vamos a necesitar para la realización del proyecto. Como cada semana sugiero en este caso que cada uno de ustedes, los estudiantes, las distintas figuras técnicas que tenemos en nuestra institución, llámese agropecuaria, llámese mecánica, llámese eléctrica o llámese aplicación en proyectos de construcción, esta semana van a tener que trabajar mucho con sus docentes técnicos. En este sentido, tendrán que indagar, preguntar con ellos sobre los valores de los materiales, sobre los valores de cada uno de los insumos que ustedes van a utilizar para llevar a cabo su proyecto innovador, en este caso su proyecto de Develando Oportunidades de Vida. Cuando hablo de precios, estoy hablando indistintamente, por ejemplo, si en agropecuaria se va a sembrar, necesito saber el costo de los insumos para poder sembrar, todo lo que tenga que ver con el sembrío de una determinada producción. Cuando hablo de costos en mecánica, es lo mismo, cuánto tengo que tener yo en dinero para poder comprar los equipos y herramientas necesarias para poder llevar el trabajo y obviamente los materiales para poder desempeñar el trabajo que yo quiero realizar. En el caso de eléctrica, de la misma manera, equipos, maquinarias y todos y cada uno de los costos que yo necesito para elaborar un determinado producto o administrar mis servicios. Si, por ejemplo, yo me dedico a hacer instalaciones, pues tengo que tener todos mis kits de herramientas y cuánto me costaría tener ese kit de herramientas. Lo mismo para APC. Si me dedico a hacer estudios de suelo o si me dedico a hacer un estudio de planos, necesito tener un kit de herramientas que me ayude a levantar el estudio de los planos necesarios e indispensables de acuerdo a mi formación que estoy haciendo a nivel técnico. Es por eso que a nivel de emprendimiento nosotros lo que vamos a hacer es direccionar que ustedes identifiquen cuáles son estas herramientas y luego ustedes investigarán, indagarán con su docente técnico el valor, el costo de la misma. Un costo estimado puede ser real como puede ser un estimado para que ustedes más o menos cuando ya identifiquen o quieran emprender su negocio, ustedes sepan cuánto es el recurso económico que tienen. Acordémonos que de todo esto lo hemos venido realizando en las distintas etapas de emprendimiento desde el primer año. Acuérdense que en primer año vimos lo que eran pues el ingreso, gastos, costos, inversión, gastos administrativos, gastos de venta. Se les habló sobre los costos directos, indirectos, ¿sí? Costos fijos, costos variables. En segundo año de bachillerato estuvimos hablando de lo que era la parte de estadística. En el libro de estadística les mandé incluso a su casa, acuérdense, investigar sobre los costos que ustedes hacen en sus casas y hacer una distribución para verificar de qué punto podíamos ahorrar. Acuérdense que eso lo hicimos el año pasado y pues este año ya lo vamos a llevar en práctica con un emprendimiento. Por eso es que siempre manifiesto las guías que se les ha enviado por parte de este programa es meramente de investigación. Yo generalmente estoy aplicando directo al proyecto para que ustedes con las guías y con los libros de emprendimiento en cualquier instancia, en cualquier momento que usted necesite ampliar un poco más lo que yo les menciono o afianzar lo que yo les estoy mencionando, ustedes tienen ahí una buena fuente de información. Con este preámbulo voy a empezar a trabajar lo que es la primera parte con relación al proyecto de emprendimiento, en este caso de la parte de los costos estimados o el precio de mercado, ¿sí? Visualicemos lo que dice aquí, punto número 6. Esto lo van a realizar ustedes en el transcurso de esta semana para tenerlo archivado. Recuerde que cuando ya lo tengan archivado, pues se les pedirá que envíen las evidencias para poder corregir y afianzar de forma general. El punto número 6 nos dice estimado el precio de mercado. Cuando hablamos de estimado el precio de mercado es al precio al que yo necesito vender o al precio al que yo necesito tener en cuenta para poder recuperar mi inversión. Lo dice aquí, el estudiante realizará las siguientes acciones.
Primero, identificar a los recursos claves que necesitará para poner en marcha el negocio. En cada elemento deberá explicar la razón por la que enlistó este recurso, así como la fuente de donde aprendió de ese recurso que es importante, ¿sí? Lo vuelvo a afianzar, como dice ahí, vamos a identificar los recursos claves, los que necesitamos para cada uno de nosotros poder identificar como clave, como meta, como objetivo indicado para desarrollar este producto, a razón de recursos. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, nos dice aquí, es la mano de obra para la producción. Usted sabe que en manufactura, en este caso, que ustedes van a realizar, o en caso de una industrialización igual, necesitan personas para poder determinar qué grado o qué actividad van a realizar. Y vamos a tomar varios ejemplos para que ustedes se guíen. Por ejemplo, personal. En este caso, como yo vine o he venido realizando, se habla acerca de un taller. Lo que yo necesito, lo primero es, obviamente, pues el maestro de taller. Y hacia abajo voy a necesitar los operarios, dependiendo de los operarios que yo necesite. Por ejemplo, puede ser que yo necesite 2 operarios, ¿sí? En el caso de agropecuaria, también va a necesitar un maestro del taller. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si vamos a sembrar, vamos a cosechar, usted va a tener que tener un maestro guía, una persona que guíe la cosecha, ¿sí? Ustedes le buscarán el nombre técnico que se le llame a esta persona, puede ser maestro de campo, ¿sí? O especialista de campo, que creo que así se le conoce. Y obviamente, pues los ayudantes u operarios que necesite para la cosecha y para la siembra. Lo mismo va a pasar en eléctrica, en el caso de que su proyecto sea un taller, en el caso de que su proyecto sea específicamente o tenga que ver solo con usted, usted sea el único que lo necesite. Por ejemplo, hablemos de eléctrica, instalaciones de interiores. Para instalaciones de interior igual usted necesita el maestro principal y obviamente el operario que le va a ayudar, porque bueno, en las casas cuando ustedes empiezan a construir, hay el maestro pues que hace la lista, que va a dar que son las conexiones interiores y exteriores de la casa, y hay el ayudante o el auxiliar que le ayuda en el corrimiento de los tubos, en el corrimiento de cable, en la puesta de una toma corriente. Entonces ayuda en este proceso. Entonces, asimismo en las distintas figuras, siempre hay un maestro y hay operario. Eso cuando es artesanal. Cuando ya es industria, si ustedes quieren de pronto, digamos que hacer un proceso de industrialización en agropecuaria, vamos a hacer la mermelada, usted necesita de pronto una persona que cocine, una persona que recolecte, una persona que limpie, una persona que corte, una persona que embalaje, una persona que etiquete, que le ponga la etiqueta, o también todo eso lo puede hacer una persona. Entonces, a esto es lo que le llamamos mano de obra. Quiero que ustedes entiendan cuántas personas van a necesitar y qué oficios van a hacer, ¿sí? Para que estas personas se focalicen en lo que van a realizar. Entonces, lo que yo voy a tomar como ejemplo en este caso, voy a hacer que estoy haciendo un taller indistintamente de la figura profesional, voy a poner el maestro del taller, que obviamente es uno solo, y 2 operarios. En el maestro del taller, como es un inicio de un negocio, la ley nos dice claramente que toda persona al inicio de su negocio debe de ganar el sueldo básico, ¿sí? Y como usted es dueño, pues bueno, ya le quedarán las utilidades. En el caso de que sea el maestro del taller el dueño, en el caso de que el maestro no sea el dueño, bueno, ganará o llegarán a acuerdo con ustedes en cuánto es el precio que le vayan a cancelar por sueldo. En este caso yo lo voy a poner los 394, que es el sueldo básico, ¿sí? Y lo mismo los operarios, ¿sí? Como son operarios y los voy a identificar. Operario 1 y operario 2. Operario. ¿Ya? Y cada uno va a ganar pues 394. Es el sueldo básico. Estoy ubicando el sueldo básico porque así la ley me lo identifica,
¿sí? 394. Sueldo básico. La ley me lo dice así. Entonces, en justificación me dice que por ley debo cancelar el sueldo básico, ¿sí? Entonces ya ustedes, según el acuerdo que ustedes identifiquen con su operario, con su maestro de taller, ya ustedes pues le cancelan. Puede ser, obviamente, hay talleres que pagan por debajo del sueldo básico, pero eso no es parte legal. No es legal porque la ley dice que todo trabajador debe trabajar sus 40 horas a la semana distribuidas dentro de de lunes a viernes. Son de 8 horas diarias. Se pagará con recargo las horas extra, pero eso lo dice la ley, por eso estoy estipulando, por ley se debe cancelar el sueldo básico. Los acuerdos internos que ustedes lleguen, pues obviamente ustedes asumirán la parte legal en caso de que si la persona llegue a demandar, ¿sí? Entonces, lo que estoy ubicando aquí es lo que la ley me lo dice, indistintamente en los proyectos que ustedes empiecen. Generalmente, cuando se empieza un proyecto, el dueño o el emprendedor trata de no contratar y de asimilar el todo con su familia o él mismo hacerlo todo para evitarse estos gastos. Bueno, sí, se los considera gasto porque recuerden que ustedes hablábamos en su momento, los sueldos son considerados gastos, no costos de producción. ¿Por qué? Porque digamos que en el taller, así me vengan 10 carros, yo le voy a pagar 394. Es muy beneficioso porque con los 10 carros yo tengo muchos recursos. Pero ¿qué pasa si no me llegan ningún carro durante el primer mes? Igual yo tengo que cancelarle al maestro y a los operarios. Entonces, el costo de sueldo, el gasto de sueldo no es un costo porque generalmente no lo recupero en la inversión en caso de que no tenga clientes, pero en caso de que tenga clientes sí lo recupero. Eso acuérdense mucho que se los puse con el ejemplo de los encebollados, del señor de los $10. Acuérdense bastante de aquello. Vamos al siguiente punto, la materia prima. Cuando hablamos de materia prima son todos aquellos insumos, como lo dice aquí, necesarios y que no los puedo obviar para la producción, ¿sí? Para la producción, ejecución, realización de mi producto. Lo tengo indispensablemente que utilizar. No lo puedo obviar. En este caso, por ejemplo, si yo voy a ponerme un taller, ¿qué necesito? Indistintamente de cada figura que tenga. Necesito, por ejemplo, una mesa, ¿sí? ¿Qué necesito? Necesito, por ejemplo, en el área de mecánica, una fresadora, ¿sí? Puedo necesitar, en el caso de agropecuaria, lampas, puedo necesitar rastrillos. En el área de eléctrica puedo necesitar destornilladores, puedo necesitar medidor, comprobador de luz. Es decir, todos los insumos que usted necesite y que lo vaya a utilizar en el proceso de su emprendimiento, ¿sí? Son todos los insumos. En el caso de que usted necesite en el área de mecánica, va a hacer ventanas, obviamente si su proyecto es hacer ventanas, hacer puertas, es hacer las distintas figuras que ustedes pueden hacer, incluso en eléctrica y en las otras figuras, si ustedes ven que, por ejemplo, cuando ustedes cogen un proyecto, vamos a hacer una cubierta, usted no necesariamente necesita ya tener todos los materiales. Usted hace la proforma y la pasa y cuando cobra la proforma, usted compra el equipo, compra los materiales para hacer la cubierta. Pero obviamente sí necesita tener los equipos que lo lleva a hacer la cubierta. Ejemplo, necesita la soldadora, necesita una cortadora, necesita una limadora, necesita todos los equipos o herramientas que usted necesite. Entonces, para poner un taller, usted debe consultarle a su técnico, ¿sí? A su técnico de carrera, cuáles son las herramientas básicas que yo necesito tener para ponerme un taller. Obviamente, si me voy a poner un taller de tornería, tengo que saber que tengo que tener un torno y que un torno es bastante caro. Pero si yo me ubico a un taller de pronto de cerrajería, que es menos costoso y que solamente implica tener unas cuantas herramientas, lo puede hacer. Lo mismo en el caso de eléctrica,
que también puede tener un taller para instalaciones. No necesita tener materiales, pero sí necesita tener equipo. Para eléctrica, perdón, para agropecuaria lo mismo. Usted no va a sembrar en su casa, pero sí puede sembrar en otras partes. Entonces, usted tiene todos los kits o equipos que necesita para sembrar. Lo mismo para PC. Si usted necesita hacer estudio de suelo, obviamente usted necesita tener todos los equipos y herramientas para hacer los estudios de suelo en las distintas lugares o posiciones que vaya a hacerlo. Entonces, vuelvo a enfatizar, mano de obra, personas que van a trabajar, tiene que identificar el sueldo y la justificación. En este caso, la materia prima, todo lo que yo necesite como materia prima, insumos, equipos, herramientas para yo poder hacer mi emprendimiento. Aquí tienen que investigar los valores, no los puedo dar. Puede ser que, por ejemplo, una mesa para trabajo, ustedes la cojan de alguna lata vieja y la transforman, en el caso de mecánica, transforma una lata vieja en una mesa. Pero en el caso de, por ejemplo, de agropecuaria y de aplicaciones en proyectos en construcción y eléctrica que no pueden hacer una mesa, de pronto la mesa les puede costar $100. Entonces, justificación, ¿para qué necesitan la mesa? Por ejemplo, en eléctrica ustedes necesitan la mesa para ubicar los equipos. Sí, lo mismo en agropecuaria, usted necesita la mesa para ubicar los equipos, lo mismo en APC necesita la mesa para ubicar los equipos. Entonces, así mismo usted tiene que ir identificando cada uno de los insumos, materias primas que necesita para producir. El siguiente punto, vamos mucho a ver con la tecnología. Dice aquí, maquinarias, equipos de oficinas y computación. Sí, obviamente. Recuerde lo que mencionaba en antes, no se vayan a confundir con la materia prima. Yo les decía que la materia prima son los que se necesita para la producción. Si yo tengo un taller, necesito obviamente mis equipos para producir. No necesito, por ejemplo, de hacer una cubierta. Yo para hacer una cubierta no tengo que tener las correas, no tengo que tener las tejas o el zinc, sino porque eso yo lo compro en la ferretería. Pero sí necesito tener como materia prima los equipos de producción, ¿sí? Lo que me ayuda para producir. En el caso de la tecnología, aquí la maquinaria, por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, un computador, eso sí, porque no lo tengo arriba como materia prima. El computador puede estar como no puede estar en el proceso de producción, pero el computador es una cosa que yo necesito comprar. ¿Por qué necesito comprar? Los registros de específicamente las actividades que voy haciendo. Recuerden cuando hablamos de contabilidad, todo se tiene que llevar registrado para tener las cuentas claras. Por ejemplo, un equipo o una computadora puede ser una portátil que está dentro de los $500, puede ser menos, puede ser más, justifica dónde usted la consiguió. Pues se puede decir aquí, pro forma de Paco, ¿sí? Porque usted fue a preguntar a Paco y encontró que la computadora más barata o accesible que tienen ahí es la de $500. ¿Qué más necesita? Por ejemplo, en su oficina puede ser que, o en el proceso del taller, puede ser que usted necesite, hablemos de, aparte de la computadora, una calculadora. Hablamos de calculadora para el proceso de la secretaria, si es que en el caso que lleva, o en el caso de que no la necesite, la elimina. Hablemos de tecnología, necesita internet. ¿Por qué necesita internet? Porque necesita hacer conocido su producto. ¿Cuánto es el costo del internet? Le pongo $25. Le puede poner justificación, plan de, hablemos de NetLife. Vamos a hacerle ahorita una publicidad a NetLife. ¿Sí? Entonces, así mismo, entonces usted necesita tecnología para su proyecto o para su situación, usted la puede ubicar aquí. De pronto usted necesita otra situación, usted la ubica aquí. Recuerde que son maquinarias, equipos, oficina, computación a nivel tecnológico. Acá son para producir. Entonces no se me confundan en ese punto. Paso al siguiente. El siguiente dice estimar los costos de cada recurso de tal manera que encuentre el costo de elementos y el costo de producción. El estudiante deberá explicar la razón por la que enlistó este recurso, así como la fuente donde lo aprendió el costo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a unir lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a unir cada una de las cosas que tenemos acá. Y vamos a poner un ejemplo.
Por ejemplo, insumo, mano de obra. ¿Cuánto tiene que ver la mano de obra? La mano de obra, en el caso, digamos que no voy a necesitar operario y yo voy a hacer todo, 350, 4, el salario básico. Vamos a poner materia prima. Materia prima. ¿Cuánto necesite? Tengo que sumar todo lo que necesite en materia prima. Digamos que en materia prima yo necesito $1000 para comprar herramientas y equipos. Y vamos a hablar en tecnología. Yo necesito solamente estas dos cosas, 525, la computadora y el plan de internet, 525. Obviamente tengo que poner aquí la justificación, ¿no? Sueldo básico, materiales indispensables para la producción y la tecnología para hacer conocido el negocio. Entonces, ¿cuánto yo necesito en los actuales momentos? Como dice así, con esto yo tengo que saber cuánto necesito. ¿Qué es lo que me sale en la sumatoria final? Que yo necesito alrededor, vamos a ubicar aquí una celda más, yo necesito para ejecutar este proyecto un total de 9, 1 con 1, 9, necesito $1919. Esa es la inversión que yo necesito en los actuales momentos para poner mi taller. Casi $2000, por no ser más específico. Entonces viene aquí el siguiente análisis. Miren que esto rapidito lo hicimos. ¿Cómo lo hice? De haber encontrado la mano de obra, la materia prima y la tecnología. Entonces esto ya me indica cuánto es lo que yo necesito saber en dinero para tener en el emprendimiento o en la puesta en marcha del negocio. El siguiente punto me dice, el estudiante estimará, cuando hablo de estimará es que más o menos supondrá el costo de cada elemento en los siguientes 5 años. Allí identificará el costo promedio en función, así como la dispersión de los costos del promedio. Ejemplo, vamos a hablar del insumo 1, mano de obra. ¿Sí? 394. El actual. 394. Usted hace vamos a hacer una proyección. Usted identifica, si sabe, se acuerda bien, que el año 2019 al 2020 el aumento, según las regularizaciones, fue de $4, ¿no? Entonces digamos que esos $4 se mantienen constantes a nivel del tiempo, ¿no? Que cada año nos van a subir $4. Tabla fija, pero pasamos en la historia, ¿no? Que subieron $4 y que se mantendrá desde esa misma premisa $4 durante los siguientes 5 años. Entonces, en los 5 años siguientes, 5 por 4 serían $20. Es decir, que en el total de aquí a 5 años, el sueldo se va a ver afectado en $20. Por lo tanto, $20 más 3,94 estaríamos hablando de 414. Una variación de $20. ¿Sí? Justificación. Justificación. El año pasado, el aumento fue de $4. El año pasado, el aumento fue de $4. Entonces, eso me dice que de aquí a 5 años yo ya tengo que saber que puede ser que cada año me va a variar en $4 el sueldo y que yo tengo que planificar eso en el futuro. Ahora, en materia prima, aquí sí, esta parte de la mano de obra ustedes la pueden tener igualito. Esto puede ir en todos los proyectos porque al final se debe utilizar siempre el salario básico y esta es la proyección que hemos hecho. Aquí sí, en materia prima, necesito que ustedes investiguen con su docente técnico nuevamente la variación. Por ejemplo, puede ser que en esta parte, la materia prima de los $1000, haya un taladro, pero el taladro no va a variar. Puede ser que el costo se mantenga o puede ser que yo no necesite comprar más taladros porque obviamente en 5 años el taladro me funciona, ¿no? Lo mismo va a pasar para agropecuaria. Si yo compro un rastrillo como materia prima para hacer mi trabajo, no va a cambiar el valor del rastrillo, y el rastrillo no se me va a dañar en 5 años. Yo lo puedo arreglar, lo puedo remendar, como lo que tenemos en el colegio, ¿no? Para PC, lo mismo va a pasar. De pronto, si yo necesito una X o determinado, digamos que un software que compró, bueno, eso va en la parte tecnológica, ¿no?
digamos que yo necesito en APC una lámpara o una carreta, no la voy a dañar en 5 años, me va a servir bastante, ¿no? Entonces, obviamente puede ser que diga yo que en materia prima, dado el proyecto que es técnico, sus materiales no se dañan en 5 años, tienen una vida más larga. ¿Sí? Entonces, con esto, yo ya no ubico nada, no ubico variación, no ubico justificación, porque en la materia prima no voy a necesitar, dado que en este caso los equipos y herramientas que he comprado me van a perdurar a más de 5 años. Ahora, cambiaría materia prima si yo me dedico, por ejemplo, en agropecuaria, me dedicara yo a hacer una producción de mermeladas y toda esta situación. Entonces, ahí sí me puede variar comprar la materia prima, que en este caso para hacer mermelada, digamos, de fresa, me va a cambiar año a año el valor de la fresa, me puede cambiar mes a mes, dependiendo de las consideraciones. Entonces yo tengo que ver más o menos una proyección de cuánto me está variando cada año el valor de la fresa. Puede ser que este año la libra de fresa la he comprado en 80 centavos y para el siguiente año esté costando $1. Es decir, que la variación fue de 20 centavos. Si esos 20 centavos siguen siendo fijos, entonces tengo que hacer lo que hice en mano de obra, esa proyección. Pero en caso de ser un taller, generalmente en 5 años no se dañan las maquinarias que ustedes han comprado y por ende no va a haber una variación. Ahora, en tecnología, lo mismo va a pasar en tecnología, es casi parecido. Si en un taller compré una computadora y la computadora pasa del año, los 5 años, puede ser que no necesite. Pero si yo voy a comprar una computadora y esta computadora se me daña antes de tiempo, tengo que considerar que el cambio de computadora se me puede dar, un cambio de computadora que yo la compré en $500, yo la compré en 500, puede ser que las computadoras generalmente varían, a veces dependiendo de la tecnología, puede ser que yo consiga otra en $500, a la actualidad, en ese momento, yo tengo los 500, voy y compro la computadora, quizás no sea la misma marca, no cumpla la misma función, pero yo solo la utilizo para parte administrativa y por ende la variación es cero. Y yo digo, ¿qué justifico? Compraré la computadora que esté en ese tiempo al mismo valor. Es decir, no estoy hablando de marca, sino que compraré la misma computadora a los $500 que esté en ese momento. Estamos. Entonces, con esta información, el siguiente punto me dice, con esta información podrá interactuar con la herramienta precio-cantidad. ¿Sí? Obviamente, precio-cantidad. De tal manera que identifique lo siguiente. ¿Por qué hablo esto de los insumos? Recuerde lo que decíamos en antes. Vamos a poner aquí, voy a ir agregando para que ustedes se den cuenta esta parte. Hablemos de, nuevamente, vamos a hablarlo en general. Materia prima, ¿sí? Perdón, no, materia prima no es la primera, disculpen. Es mano de obra, materia prima y tecnología. ¿Ya? Obviamente ustedes tienen que sacar costo por mes para cubrir lo que ese mes tiene que cancelar. Entonces, en ese mes usted tiene que cancelar 394. ¿Sí? El costo de la materia prima, en este caso, que usted necesita $1000, ¿sí o no? Este caso, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a saber el costo de la recuperación de lo que mes a mes usted ya hizo? Recuerde que usted tiene, si usted no tiene esta plata para comprar, recuerde que esto usted lo paga, pero esta parte que usted necesita, los $1000 y los 500 para comprar la computadora, son fijos. Eso usted lo necesita sacar mediante un crédito que si en el caso de que usted tuviera la plata, en el caso de que no la tuviera, pues, perdón, en caso de que tuviera la plata, usted lo saca de sus ahorros y no lo tendría que recuperar más que dependiendo de la función del negocio. Pero si usted tiene un crédito por el cual usted va a cancelar en la adquisición de aquello y la cuota es el valor mensual, usted ubica la cuota aquí, ¿sí?
y no la repite porque usted está comprando las dos cosas. Ejemplo, digamos que usted sacó, prestó al banco, digamos que prestó al banco los 1.525. Ojo, ¿por qué digo 1.525? Enfatizo nuevamente. Repito, escúchenme bien. ¿Por qué digo que presté al banco los 1.525 y no los 394? Recuerde que el sueldo se paga mes a mes y yo no estoy prestándole al banco mes a mes para pagar el sueldo. Lo que sí le presto al banco son los 1.000 para comprar los equipos y los 500 que es para comprar la computadora, más no el plan, porque el plan se paga también mensual. Entonces yo le presté al banco 1.500. Por esos 1.500 para comprar la materia prima y la tecnología, yo pago cuotas. Digamos que lo hice por 2 años, cuotas de $50. Entonces yo aquí pongo $50. Ya no ubico acá. ¿Por qué no ubico allá? Porque con los mismos $50 estoy pagando los dos. Entonces, en cada mes yo necesito, como mínimo de mi trabajo, necesito sacar $444. Es decir, que si yo en cada mes no tengo $444, obviamente me va a afectar porque no tengo para pagar ni los sueldos ni la cuota de banco. Ah, sí, le agrego, perdón, disculpe, aquí le voy a agregar Tenlife, lo que decían antes, no lo había tomado, serían 9, que es el plan, ¿sí? Y serían 6. Serían $469. Yo tengo que tener en ese mes $469 para poder cancelar todos los meses y tengo que ver cómo hago proyectos, cómo hago trabajos, cómo adquiero para poder cancelar estos valores. Estos valores pueden ser fijos, pueden ser variables, pueden cambiar mes a mes. Ustedes pueden decirme que de pronto en el cuarto mes ustedes van a NetLife y le dicen que quieren una rebaja del servicio de internet, ya no quieren el de 25, de pronto el de 18 y aquí va a cambiar en este mes la proyección. Pero si ustedes se mantienen con estos mismos valores, todos los meses ustedes estarían trabajando en su proyecto para sacar este valor. Si no lo sacan este valor, ustedes estarían en proceso de quedar mal con el banco, con el operario que le tienen que pagar el sueldo básico y con el de la tecnología. Digamos, vamos a poner en el ejemplo, ¿sí? Como les decía antes, vamos a poner el ejemplo para que ustedes me digan, profesor, después me van a escribir, no entiendo qué fue lo que dijo que en el cuarto mes. Les voy a explicar. Digamos que aquí se mantienen fijos, 394, ¿sí? 394, 394. 50, que es el crédito que usted paga, y el internet, 25, ¿sí o no? Entonces, usted, digamos que trabajó el primer mes, le fue bien, le fue bien, le fue bien. En el cual ya aquí empezó usted a cubrir con sus ahorros los 469. Pero para el quinto mes, usted sigue pagando 394 de su sueldo, sigue pagando el crédito que lo tiene que pagar en $50, pero usted va en live y le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ya un plan de 25, quiero bajar porque la verdad que ya no tengo tantos recursos en estos momentos y quiero bajar el plan. Digamos que usted cobra un plan, coge un plan de $15. Entonces ya usted no va a buscar, perdón, ya su costo mensual va a reducirse porque en este caso le va a quedar 9, le va a quedar 0. Es decir, que usted va a tener que cancelar ahora 409 en los siguientes meses. ¿Por qué? 409. Porque redujo en el quinto mes el plan de internet, que es el único. Acuérdense que yo les decía cuando les mandé a investigar a su familia cuál es el punto donde usted puede reducir gasto. En este caso, usted puede reducir gasto con tecnología. Usted baja un plan a 15 y ya su diferencia es $60. Es decir, que usted se estaría ahorrando. Ahora, usted puede llegar a una palabra con su jefe de mano de obra y puede reducir. De pronto ya usted le dice, ¿sabe qué? No puedo cancelar los 394 o simplemente usted lo saca él y asume usted el trabajo
y ya no tiene una mano de obra pagada a otra persona, sino que ya solamente tendría que pagar 50 y 15 dólares, ¿sí? Entonces, porque obviamente son sus equipos, ¿no? Y lo que tendría que pagar usted ya sería, en este caso, 65 dólares, que es lo que tendría que pagar mes a mes, trabajando usted, ya no contratando a nadie, tendría que solo pagar el crédito al banco y tendría que pagar el servicio de internet y ya sus costos serían de 65 dólares, ¿sí? Entonces, con esto que les he mostrado, dice aquí, costo promedio en los siguientes 5 años. Es decir, usted identifica que dentro de los 5 primeros años, usted puede pagar, asumir, no cobrar la mano de obra porque usted la va a hacer y solo pagar de pronto el crédito que hizo para comprar los equipos y la tecnología y solo pagará 65. O puede ser que usted contrate a otras personas, pague el crédito y pague el internet y va a ser 409. O puede ser en el siguiente escenario que usted pague la mano de obra, pague el crédito, pague un internet mucho más caro y pague ese valor. Eso puede ser en el costo de los 5 años. Usted vea qué escenario le conviene a usted. Cantidad mínima para recuperar. Recuerde, aquí les estoy dando la cantidad mínima. ¿Qué necesita? 469 dólares cada mes, 409 o 65, dependiendo del primer escenario que escogió. Si usted escogió no cobrar mano de obra y pagar lo otro, si usted escogió pagar mano de obra y pagar el resto, usted elige. Y por último, el precio ideal. El precio ideal, esto lo va a consultar usted con su docente técnico. ¿Cuánto es lo que cobra un técnico para poder desarrollar en el caso de el emprendimiento que usted va a hacer? Digamos, tengo entendido, ¿no?, que para el maestro que realiza instalaciones en vivienda, ubicar un toma de corriente es 10 dólares o 12 dólares. Es lo que yo creo, ¿no? No sé, eso lo investiga usted. Entonces, más o menos usted dice que cobrando ese valor, usted recupera estos valores pendientes por pagar. Lo mismo va a pasar con el área de mecánica. ¿Cuánto cuesta poner una cubierta? Usted le pregunta a su docente técnico y usted se enfatiza en los costos que tiene que cancelar. Lo mismo para producción agropecuaria. ¿Cuánto cuesta la mano de obra? El precio ideal que le cobran allá, que usted cobra para poder recuperar los costos. Y lo mismo va a pasar en APC. ¿Cuánto es el ideal de cobrar para un estudio de suelo? Digamos así, si yo tengo que pagar 469. Digamos que un estudio de suelo está en los actuales momentos en hacer el metro cuadrado, está, digamos que en 2 dólares, por ejemplo. Un estimado, no, porque no sé la verdad. Digamos que el metro cuadrado del estudio de suelo está en 2 dólares. Si yo hago 100 metros a 2 dólares, pues serían 200, ¿no? Creo que así sería, ¿no? Entonces, ¿cuántos estudios solo yo tengo que hacer para cubrir 469 en un mes? Si me dice que en 100 metros a 2 dólares yo hago 200, necesitaría por lo mínimo hacer 3 estudios de suelo por mes para yo cubrir estos valores. En el caso de 469. En el caso de 409, necesito hacer lo mismo, 3 estudios de suelo para cubrir estos gastos. Pero en el caso de el escenario mínimo de acá, yo solo necesito hacer un estudio de suelo para cubrir estos gastos de 65 dólares. Asimismo, en las demás figuras profesionales. Jóvenes, con esto creo que estamos bastante explicados con relación al costo. Es algo de análisis, por favor. Les expliqué el análisis de la mano de obra, el análisis de la materia prima, el análisis de la tecnología, las proyecciones en el tiempo como análisis desmembrado de cada una de ellas. Está de la mano que lo hagan con su docente técnico. Pónganle mucha atención al escuchar este video, por favor, porque es muy interesante ir guiándose poco a poco. No es nada del otro mundo, pero sí es algo que nos ayuda a entender cómo funciona la mecánica del precio, que ya les he venido explicando en las clases. Entonces, jóvenes, con esto les deseo muy buen trabajo. Estamos para ayudarnos y comuníquense en la brevedad del caso. Saludos. Pasen muy bien.